Amigos, amigas, bienvenidos. Hemos ya pasado a lo que es la doctrina de lo que es la iglesia. En la parte anterior, el capítulo anterior, hablamos sobre la bendición que tenemos nosotros como iglesia, de que es donde reposa Dios en la tierra, que es precisamente en la iglesia. Bueno, el día de hoy quiero dedicar este tiempo no precisamente a una doctrina per se, porque la doctrina es muy simple acerca de lo que es la iglesia, y por definición de iglesia la tenemos descrita en dos sentidos. Por un lado, sobre la cual Cristo dijo, y lo hace, y lo está haciendo, y lo seguirá haciendo, que sobre esa piedra edificaría su iglesia, y piedra se refiere a la confesión de Pedro, que le dice que Él es el Hijo de Dios, el Salvador como tal. Y sí, precisamente esa es la piedra angular. Cristo es la piedra angular, y para nosotros Cristo es precisamente la creencia, la confesión y la vivencia a través del nuevo nacimiento con el Espíritu Santo, en donde nuestra piedra angular para todos nosotros es Cristo, y lo seguirá siendo hasta el fin de los tiempos en la tierra y por la eternidad después de esta tierra. Pero vamos a ver 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15 es la definición más sencilla, más clara y más contundente de lo que es iglesia. Dice: pero si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta columna y baluarte de la verdad es precisamente la razón que como iglesia debemos nosotros tener bien claro, es la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Como columna es lo que sostiene la verdad en este mundo, Cristo es la verdad, y como lo más valioso que se tiene, que es la verdad, que es Cristo en este mundo. Y es precisamente a lo que nosotros nos enfocamos como iglesia, darle gloria a Dios, vivir como Él quiere que vivamos, pero como iglesia nosotros somos los poseedores de esta gran verdad, que Jesús es el Hijo de Dios. Y la verdad, dice el mismo Señor, que nos hará libres. Bueno, es precisamente esto que ha quedado definido de una manera sencilla. Se menciona la palabra iglesia 105 veces en lo que es el Nuevo Testamento. Eclesia es la palabra en griego que significa simplemente asamblea, o bien llamar afuera a alguien, convocar afuera de donde esté a un grupo de personas congregadas en un mismo lugar, y eso significa eclexia, ¿ok? Y se traduce en griego como tal, iglesia, ¿sale? Bueno, ahora tenemos entonces que algo que ha estado sucediendo últimamente, y es a lo que me quiero enfocar, acerca de la situación actual que tenemos como iglesia. Sin embargo, no voy a hablar en el sentido de toda la iglesia, del número de personas, que yo lo sé todo de todas las iglesias, porque no es así. Puedo hablar de una situación, de una circunstancia que están pasando miles y miles y miles de hermanos en todo el mundo, y de personas relacionadas con el cristianismo, que es acerca de esta situación que se ha dado de la iglesia virtual, congregaciones virtuales, ahora ya en un proceso de desvirtuarlas, y eso se debe el nombre del día de hoy, que es congregación virtuosa, virtual y desvirtuada, para poder aclarar la situación en la que nosotros como Renuevo de Amistad y todas las demás personas relacionadas con la iglesia han pasado o pasarán en diferentes momentos de su vida, que es a través de una iglesia o congregación virtual. Bueno, evidentemente el escenario que hoy estamos viviendo es inédito. Es inédito en donde no viene nada, algo específicamente escrito como para calificar o descalificar la forma en que muchas personas están oyendo la palabra de Dios, sobre todo en Occidente, a través de Internet, como en nuestro caso, por motivo de la pandemia. Ya muchas congregaciones en el mundo se están congregando casi normalmente, y algunas normalmente, y han regresado a sus prácticas que anteriormente tenían como congregación.
pues sin ya reparar mucho en cuanto a la pandemia. Sin embargo, bueno, por otro lado vemos el número que comienza a bajar apenas el número de contagios y de muertes, al menos en este país, México, y parece ser, viendo otros países, que también va a la baja. Sin embargo, no ha desaparecido completamente y hay pérdidas humanas muy lamentables, muy tristes en el mundo, pero dentro de la iglesia también ha habido pues sensibles fallecimientos de hermanos muy queridos en todas las congregaciones, al menos de las que he podido saber que conocía, han tenido por lo menos alguna pérdida, por llamarlo de esta manera, de hermanos que se han ido a la presencia de Dios por esta situación de la pandemia. Bueno, ahora, antes de abordar el tema necesitamos recordar algo que sabemos, pero que debemos de tenerlo siempre pues en constante entendimiento para no pues perdernos en una mar de confusión. ¿Sí? Tenemos entonces un breve esquema que hice aquí con dibujos bellamente ilustrados, multimedia, bueno, multimano más bien, en donde tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí? Sin Espíritu Santo no hay iglesia. Así de sencillo. Sin Espíritu Santo no hay iglesia, pero el Espíritu Santo sabemos que usa precisamente la Biblia, que es esta cobertura azul, está así como casita, es la Biblia, ¿ok? La Biblia que está centrada precisamente tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento y toda, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están centrados en Cristo. Sé que parece muy obvia la explicación, pero hay que entender que millones de personas que están bajo la denominación católica, de acuerdo con la doctrina católica de la Iglesia Universal o Católica, dícese por dicho de ellos, no estoy inventando nada, ni estoy juzgando, simplemente es el dicho de ellos, es que Dios usó a la Iglesia para traer la Biblia y no que la Biblia haya formado la iglesia. Por lo tanto, la iglesia está por encima de la Biblia y que la iglesia, a través de él, su representante, que es el Papa, es la máxima expresión como representante de lo que es Dios en la tierra. Es decir, está en lugar de San Pedro, que fue el fundador de la Iglesia Católica, de acuerdo con su perspectiva, en Roma, y que de ahí, gracias a Constantino, se estableció pues esta representación de San Pedro, apóstol, a través de diferentes papas en una sucesión, que se fueron convirtiendo en príncipes de Roma a través de la historia, lo podemos leer en cualquier libro de historia o de historia de la iglesia, en donde eran verdaderos príncipes con un poder, reyes literalmente, quitaban y ponían reyes en Europa anteriormente y estaba todo sometido a la iglesia, incluso la Biblia. Y la Biblia era solamente para el uso exclusivo de ese linaje sacerdotal ordenado por la misma iglesia católica, bajo sus parámetros, prohibir casarse, una serie de cosas, y bajo el sacramento de ellos, de que es la Eucaristía, en donde, de acuerdo con su enseñanza, es el cuerpo de Cristo nuevamente, en la transmutación, que le llaman, en donde es el cuerpo de Cristo que se hace el sacrificio en cada misa. Cada misa se vuelve a representar el sacrificio de Cristo a través de la hostia. Bueno, esto lo digo ¿por qué? Porque precisamente ese es el pensamiento, que el pensamiento occidental que de alguna u otra forma se viene pues entendiendo que la iglesia está por encima de la Biblia. Nos vamos al norte de nuestro país, Estados Unidos, que tiene un origen anglicano, en donde es la Biblia la que ocupa el primer lugar, no la iglesia, pero a través de la Biblia se forma iglesia y de iglesia se divide en diferentes denominaciones y a través de las diferentes denominaciones, diferentes congregaciones,
y en cada congregación empieza a interpretarse la Biblia de diferentes formas en ciertos aspectos, como es la comunión de los santos, la cena del Señor, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, que ya hablamos de ellos, y cómo es la organización y la estructura de estas iglesias y quién es la autoridad y la máxima autoridad de la iglesia. Entonces, a través de los años comienza a darse algo que solamente sucede y ya vamos a ubicarnos en tiempo. Ahora, en cuanto a tiempo, bíblicamente hablando, tenemos el Antiguo Testamento, ¿sí? En tiempo tenemos el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles que se debe de cumplir. Cuando, ahorita en el tiempo de los gentiles que están pisoteando la ciudad santa, teniendo control de ella y demás, se va a ver una plenitud de los gentiles, que es que cuando el último escogido por el Señor nazca de nuevo, en ese momento hay un contador de personas, una lista de nombres, literalmente una lista de nombres a través de todo el tiempo desde que descendió el Espíritu Santo a los gentiles. Desde antes estaba ya el tiempo con esta lista con los nacidos de nuevo judíos, con el tiempo de los gentiles, pero esperando ya después la plenitud de los gentiles cuando desciende el Espíritu Santo sobre personas no judías, que fue, bueno, uno de los misterios revelados. Hay un tiempo límite. En este tiempo límite va a desaparecer la iglesia y en este tiempo la iglesia va a estar ausente de la tierra. Por lo tanto, el uso de la Biblia va a dejar de ser usado como lo entendemos, como el vínculo entre el Espíritu Santo y los humanos que han nacido de nuevo es a través de la Biblia por esta interpretación que se debe de hacer basada con las reglas hermenéuticas que el Espíritu Santo nos ha puesto y que de alguna u otra forma pues no se respetan en muchos aspectos, ¿ok? Entonces, retomando, columna y baluarte de la verdad, esa verdad es basado en la Biblia, en la persona de Cristo, revelada por el Espíritu Santo e interpretada de manera correcta. Esto entonces nos lleva a que, de acuerdo con la doctrina, tenemos que una persona que es nacida de nuevo tiene al Espíritu Santo y por lo tanto, de acuerdo con la palabra de Dios, es templo del Espíritu Santo individualmente. Individualmente somos templo del Espíritu Santo porque hemos sido comprados por Cristo. Nuestro espíritu, nuestro cuerpo le pertenecen al Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que es el Señor que hace que nosotros seamos el templo, nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Asimismo, un grupo de personas que tienen al Espíritu Santo en su conjunto son templo también del Espíritu Santo, pero este ya forma el cuerpo de Cristo, la suma de los creyentes vivos, nacidos de nuevo en cualquier parte del mundo. Somos templo del Espíritu Santo, pero a su vez formamos el cuerpo de Cristo, que va incrementándose con el número de personas conforme van completando esta plenitud de los gentiles, que van naciendo de nuevo en determinado momento, y por eso el evangelismo en los últimos tiempos es de vital importancia, ejecutado por el Señor mismo a través de las iglesias de las personas, para que las personas que han sido llamadas, porque han sido escogidas desde antes de la fundación del mundo, nacen de nuevo, son llamados, reciben la naturaleza divina y se va completando este número de la plenitud de los gentiles. Pero obviamente estamos distribuidos a través de todo el mundo. Aquí nada más puse el continente americano con estas como casitas, usando mucha imaginación, que es lo bueno de que no te pongo nada multimedia para que ejercites la imaginación, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos a través de todo el mundo diversas congregaciones y diversas denominaciones. Estas diversas congregaciones y diversas congregaciones sobre o bajo más bien la cobertura de determinadas denominaciones, bautistas, pentecostales, reformados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se llame
cristiano, ahí están, y pues es lo que no puedo incluir aquí, por lo que ya expliqué, a la Iglesia Católica, por lo mismo que el Espíritu Santo está por encima de todo, pero es la Iglesia la que está por encima de la Biblia y no la Biblia por encima de la Iglesia. La máxima autoridad de nosotros los cristianos es la Biblia. La máxima autoridad para un católico es la Iglesia encarnado, vamos a decir, en el Papa como tal, como el vicario de Cristo, ¿vale? Por eso no puedo incluir aquí a la Iglesia Católica, básicamente por eso, por su propio credo, pues. Entonces, en todo el mundo hay congregaciones y hay diversas denominaciones en todo el mundo. Hay 1 o 2 países, creo que ya no hay, en donde no hay ninguna congregación ni ningún cristiano, no se sabe, pero no sé cómo tengan la seguridad de que no hay ninguno, porque bueno, pasa lo mismo con las generalizaciones, ¿no? Pero bueno, hay en todo el mundo estas denominaciones. Aquí es en donde quiero poner toda mi atención. Mi atención en el sentido de que qué pasa ahora que ha pasado, perdón, con el coronavirus, con la situación que se han dado diversas circunstancias de no poder congregarse. A través ya llevamos 1 año y fracción, en donde en nuestro caso, como Renuevo de Amistad, pues dejamos de congregarnos y empezamos a transmitir por medio de internet, que es precisamente este medio por el que estoy transmitiendo. Y aquí la duda es bien simple. ¿Es válido? Ahora sí que cuenta, ¿sí? Hay una congregación como ejemplo, pero ya hay muchas, sobre todo congregaciones grandes, sobre todo de Estados Unidos, que han iniciado, pues si no bien un movimiento, sí han hecho a dar su opinión, sin que nadie se las pida, sobre que ya es tiempo de dejar la iglesia virtual y de regresar a la congregación, a congregarse, porque esa es la verdadera iglesia. No se le puede llamar iglesia a que tú recibas por internet una predicación en cierto momento, y que no, eso es una forma pues muy triste y lamentable de dejar de perder la bendición de congregarse, sobre todo por miedo a la enfermedad. Y un pastor de una congregación, pues me imagino que grande, por las características de las que decía, de su congregación, no voy a decir el nombre, pero está en Florida, no es conocida, no es conocida, pero es una iglesia en Florida, en una de las tantas ciudades de Florida, en donde él compara, ¿sí?, el amor entre un soldado que está al otro lado del mundo y se comunica por internet con su esposa al otro lado del mundo en Estados Unidos, y compone como ejemplo un diálogo entre un esposo que está en Medio Oriente, bueno, estaba porque ya no están, pero bueno, es el ejemplo que sigue, en Medio Oriente hablando por un aparato como con su esposa, y dice que cuando están hablando, pues evidentemente pues era mucho amor, pero no es lo mismo que esté ahí, no pueden tener comunión, no pueden tener contacto físico, no pueden tener relaciones maritales sexuales bajo la bendición de Dios, no están todo el tiempo, no pueden tener cuidado de sus hijos. De hecho, un soldado nunca tiene tiempo para sus hijos, pero bueno, ese es el ejemplo que usa. Y entonces, pues es lo mismo lo que dice este pastor, es así exactamente delimitado el hecho de que un congregante, de que una persona no se congregue y crea y sustituya la iglesia por internet. Es así de absurdo, ese no es un matrimonio, es simplemente una telecomunicación, una comunicación por internet entre 2 personas que están casadas, pero pues no, nunca va a ser lo mismo que esté físicamente ahí. Bueno, y entonces esto ha desatado
pues muchas dudas, muchas incógnitas acerca de cuándo es tiempo de no solo regresar a congregarse, sino de abandonar la iglesia virtual y dejar de transmitir las predicaciones y demás. Bueno, vamos acotando que esto pasa en Estados Unidos y algunas iglesias en México están pensando lo mismo y demás. Pero aquí hay dos situaciones que no se han considerado. La primera situación es que no está escrito en la Biblia esto que estamos viviendo el día de hoy. Y nosotros podemos sacar argumentos a favor o argumentos en contra. Y algo que no debemos hacer es tomar la parte de versículo que nos toque más a nuestro modo para poder justificar o atacar una u otra posición, sino lo que debemos de saber es esto, no salirnos de esto, porque Dios lo sabía desde antes que pasara que iba a haber un momento en que no iba a ser posible congregarse en muchos países por una pandemia a nivel mundial que Él finalmente permitió y autorizó que se diera. Tampoco está escrito porque pues, la Biblia evidentemente no lo contempló por una simple razón, porque no existía, pero no la Biblia no lo contempló por una sencilla razón, porque Dios no lo puso, Dios no lo dijo. No hay ninguna sola insinuación de algo que pasara, y lo que pasa simplemente que no existía antes, pero es simbólico, lo único que lo encontramos es en el Apocalipsis, cosas en un futuro que van a pasar, pero que se pueden interpretar como por ejemplo, pues se asume que simbólicamente esos alacranes voladores, alacranes con alas que de su cola disparan fuego y demás, pues como dijera en Apocalipsis, bueno, se puede interpretar evidentemente como no había en aquel entonces helicópteros y no se le reveló a Juan que iban a existir tal tecnología como a Daniel, pero no se le especificó tampoco el profeta que la ciencia iba a avanzar, que eso que vio no eran alacranes, sino parecían alacranes, pero en realidad son helicópteros, por ejemplo, o una destrucción masiva, o a Pedro no se le reveló que el cielo iba a ser pasado por fuego, ya no por agua a la tierra, sino el cielo se iba a quemar. Bueno, es justamente lo que pasa cuando una bomba atómica explota. Lo que pasa literalmente es que quema el cielo, quema la atmósfera, la quema literalmente. Entonces, no hay una insinuación simbólica que yo pudiera decirte que se está refiriendo al hecho de esto. Esto que ves aquí como un 100 pies, estoy simulando la red de internet con personitas que pueden ser estas o estas, que reciben individualmente, en grupo o individualmente, lo que de esta congregación sale. Y entonces viene la duda, ¿eso es iglesia? ¿Sigue siendo una congregación? ¿Sigue siendo el cuerpo de Cristo? ¿Dios está de acuerdo? ¿Cuándo debe de terminar? ¿Qué debe de pasar con las personas que ya no pueden salir, que antes sí podían, pero que ahora han quedado postradas? Bueno, son muchas incógnitas que quise aprovechar este tiempo antes de continuar con la doctrina. Y bueno, de alguna forma es doctrina, pero es una doctrina que te estoy informando, no viene como doctrina esta situación, ni mucho menos viene ni para autorizarla ni desautorizarla, no viene ni mucho menos como para tenerla por mala o tenerla por buena. ¿Qué es lo único que tenemos? La palabra de Dios. Bueno, como la palabra de Dios no ha cambiado por la pandemia, Jesucristo sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. La iglesia de Cristo sigue estando presente en la tierra. No han cambiado en lo absoluto las formas de interpretar la Biblia con la hermenéutica sana, la hermenéutica válida de interpretar la Biblia conforme a las reglas
universalmente aceptadas por cristianos consagrados que pues interpretan la Biblia como debe de ser, con ya no la inspiración del Espíritu Santo para decir nuevas revelaciones, sino con la inspiración del Espíritu Santo para entenderla a través de personas, pastores, como enseñaba la vez anterior, pastores, maestros y evangelistas, que son los principales, y de esto a su vez ancianos que se dedican a la enseñanza, a la predicación y que están dedicados tiempo completo al Evangelio, o personas que no están dedicadas tiempo completo, que no viven del Evangelio, pero que enseñan la palabra y que es perfectamente válido. Entonces, ¿qué es realmente lo que está pasando? Y cuándo debe determinar esto y ver si estamos pisando en algo antibíblico por el hecho de usar este medio para congregarse. Bueno, retomemos entonces el asunto. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Por los siglos, la Biblia sigue siendo la misma, las personas seguimos siendo las mismas, los hábitos siguen siendo los mismos, los hábitos cristianos a excepción de congregarse, pero siguen siendo los mismos y no son impedidos, como es la lectura de la palabra de Dios, lo que es la oración, lo que es el congregarse, que ahorita es el tema que estamos hablando, solamente uno de los 5 hábitos, ofrendar y diezmar y servir. Este servir se ve afectado también para muchos por el hecho de no congregarse físicamente, pero eso no significa que dejen de servir, porque al Señor se le sirve las 24 horas del día para aquel que está consagrado al Señor. Y si estamos consagrados al Señor, aunque tenga 2 empleos, le está sirviendo al Señor si sabe interpretar la Biblia de la manera correcta, porque dice: todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor, porque es a Cristo el Señor a quien sirves. Así de sencillo. Se trata de servicio. Hay personas que en sus 2 empleos, más el tiempo nocturno para seguir trabajando, para salir adelante, si lo hace para el Señor, al Señor le está sirviendo. Hay recompensas. Si tú le das un vaso de agua a un profeta, esa persona recibe la recompensa de profeta por haberle dado un vaso de agua a un profeta sediento, conforme dice la palabra. Entonces, retomamos este asunto. ¿Es antibíblico o no? No es ni antibíblico ni bíblico, porque no está escrito. Segundo punto. Estas personas, como es el caso de nosotros, estamos recibiendo por medio de nuestra congregación, que se llama Renuevo de Amistad, estamos recibiendo palabra de Dios por medio de el pastor, el maestro, junto con 2 personas más que enseñan, 3 personas más que enseñan de la palabra de Dios. ¿Ok? Estamos recibiendo esto. Asimismo, estamos orando en grupo, no junto, sino a través de lo que es la intercesión, que es el círculo de intercesión. Los hermanos siguen ofrendando y diezmando a través de medios electrónicos, no físicamente, sino a través de medios electrónicos, los que en su corazón está, como lo explicaba en la última predicación al principio, que finalmente yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, pero el diezmo y la ofrenda y como tal no es de que tú obedezcas, es de que tú ames conforme el amor de Dios, porque dice la palabra de Dios que el que predica el evangelio debe de vivir del evangelio. Entonces yo lo hago por obediencia, pero tú ofrendas, diezmas y das donativo conforme tu propuesta en el corazón, porque Dios pone tanto el querer como el hacer, y como buen dador alegre, Dios te bendice y te multiplica y todo para mantener este ministerio. Entonces el otro hábito se sigue haciendo, ofrendar y diezmar. Lo que es, bueno, ya vimos orar, leer la Biblia, estamos orando y bueno, sirviendo, pues ya lo dije, puedes seguir sirviendo y demás junto con los otros hermanos.
¿Qué es lo que no estamos haciendo o que nos pondría en riesgo como para recibir una descalificación? El hecho de no juntarnos físicamente. Bueno, el hecho de no juntarnos físicamente, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo, pero yo quiero aclararlo porque muchas veces percibes la duda de, bueno, ¿y cuándo? O sea, ¿cuándo vamos a regresar a como era antes? Bueno, como era antes, no lo sé. En nuestras circunstancias, pues no lo sé porque, bueno, finalmente está lo del lugar, que no lo tenemos y demás. Estamos encontrando el lugar para volvernos a reunir y muchas veces tenemos que empezar desde cero en muchos casos y nosotros no somos la excepción porque otros hermanos pues ya se fueron a otras congregaciones donde ya están juntando, arriesgándose y demás y bueno, ya fue decisión de ellos y más. Entonces nosotros debemos de, particularmente yo debo de tener la guianza del Espíritu Santo para el punto del hábito de congregarse físicamente. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo? Uno, no estamos pecando. Dos, lo estamos haciendo en los tiempos y formas de Dios. Y tercero y muy importante, seguimos recibiendo por parte de Dios, porque personas que se congregan por años no reciben a veces absolutamente nada porque ni cristianos son. Entonces, no es ninguna garantía que le ya juntarse nuevamente, entonces si ya tengamos otra vez todo el funcionamiento, todo el dinamismo que como iglesia he descrito, ¿sí? De hecho, hay personas que se ha visto ahora sí que su realidad, han visto su realidad misma con respecto a Dios, que Dios estaba en la congregación y cuando ya no hay congregación, entonces ya no está Dios y por lo tanto pues ya no hay problemas. Y bueno, es muy parecido al esquema que describí al principio, de que todo está concentrado en la iglesia. Yo creo, y esto no es doctrina, yo creo que el Señor, sabiendo todo esto, de acuerdo con su providencia, Dios está usándolo mucho para ayudarle al creyente, al verdadero creyente, a afirmarse como creyente en estos últimos tiempos. Porque el juicio de Dios debe de comenzar por la casa de Dios, de acuerdo con lo que está escrito. Entonces, como congregación virtuosa, que es que habla la palabra de Dios, interpretada y enseñada de acuerdo con el Espíritu Santo y la sana doctrina a través de sus pastores y maestros, como en nuestro caso, a los congregantes por los medios electrónicos. Entonces, simplemente lo que estamos viendo es que en estos tiempos muchos creyentes se han desconfirmado o confirmado, esperando que en su momento podamos tener la bendición de estar nuevamente congregados físicamente. Pero ahí el asunto es no sobrevalorar ni una ni otra. No podemos sobrevalorar, ¿sí? Por encima de nada, que es mejor así, virtualmente por internet y nunca volvernos a congregar. Tampoco hay que sobrevalorar el hecho de que ya juntos, entonces ahora sí somos iglesia, ¿sí? Y ahora sí somos templo y ahora sí recibimos de Dios y cancelamos las transmisiones por internet. Tampoco, entonces no sobrevaloramos ni una ni otra, pero tampoco desvirtuamos ni una ni otra, como es lo que enseñaba lo que decía al principio, que se está comenzando a desvirtuar, quitarle la virtud, desvirtuar a las transmisiones que por necesidad se empezaron a hacer. Yo te quiero decir para que las personas que no me conozcan ya de años, yo siempre estuve en contra y lo estoy de hecho todavía, que con este canal que hay de transmisión desde Costa Rica, sobre todo en televisión privada, bueno, no sobre todo en televisión privada, no la transmisión pública de los canales desde Costa Rica en la televisión privada, este canal en donde pasan pues 24 horas del día predicaciones, conciertos, tal, la maratónica,
y una serie de cosas. Yo jamás estuve de acuerdo que la decisión de personas que decían, pues ya con que vea este canal 2 horas el domingo ya me cuenta como si hubiera estado. Bueno, yo siempre estuve en contra de eso. ¿Por qué? Porque estaba la congregación y nunca un canal iba a sustituir, ¿sí? A la congregación, y lo sigo diciendo. Bueno, sigo de acuerdo con esto. Dadas las circunstancias que el Señor nos permitió entonces, que no podemos congregar por cuestiones de salud, de seguridad y de cuidados, no de ninguna manera va a sustituir el que nos volvamos a reunir o ya reunirnos, pero lo que sí es que seguimos recibiendo si queremos recibir. El que quiere recibir, recibe. En medio de la congregación con muchos hermanos o en medio de su angustia en su casa. El que quiere recibir, recibe. El que quiere crecer, crece. El que quiere alabar, alaba. El que quiere adorar, adora. El que quiere dar fruto, lo da. Todo esto por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está sujeto a la iglesia. Es la iglesia la que está sujeta al Espíritu Santo o debe de estar sujeta, ¿sí? Vemos nosotros que aún con estas retomar de congregaciones son muy vistosas ahora por lo mismo del internet, que sirve tanto como para bien como para mal. Son muy vistosas el triunfalismo de congregaciones que han regresado a congregarse, pero ahora han evolucionado. ¿Cómo han evolucionado desde su perspectiva? Han evolucionado en tecnología, al ya no transmitir, sino que ahora en su tecnología, en su forma de ver, lo importante de la congregación es parecer congregación. Y esta congregación debe cumplir ciertos estándares que tampoco están en la Biblia, pero que deben de cumplir con estándares. ¿Cuáles son estos estándares? Que sea el Espíritu Santo que habla a través de la Biblia por las personas que haya puesto en el ministerio de pastores, evangelistas y maestros. No. Los estándares ahora son tecnológicos en muchos lados. No estoy generalizando, en donde la congregación, para que sea atractiva a los sentidos, la virtud que se está buscando de estas congregaciones no es espiritual, sino es la virtud tecnológica de tener, pues, simulando un escenario de un concierto de música de cualquier tipo, como hay miles de conciertos que ya están regresando también, por cierto, los conciertos, y ya vas a ver un concierto multitudinario siguiente que es muy famoso en el próximo mes aquí en la Ciudad de México. Vemos, ¿sí?, que la virtud se está entonces orientando que el regreso debe de ser glorioso. Y ese glorioso significa tener ahora de premio y de consolación a los que se estuvieron congregando virtualmente, ya regresar a la congregación con un escenario, pues ya sabes, ¿no? Todo lo que ya hemos hablado de multimedia, luces, cierto escenario, con cierta forma de hablar, cierto tal, ¿no? Es un caso. Pero hay otro caso, que es el hecho de regresar, pero de regresar paulatinamente, y que, es que se ha entendido que lo importante es que el que busca encuentra, el que quiere recibir recibe, y el que llama se le abrirá, y que eso es con o sin congregación física. Y ese es el caso de nosotros, Renuevo de Amistad. Sé que estoy tomando esta sección de doctrinas fundamentales, pero lo estoy tomando también como informativo, pero más que nada para tranquilizar el corazón de hermanos o de hermanas que pudieran estar inquietos sobre cuándo es el tiempo de regresar o no, y qué debemos
o cuándo debemos de hacer, o si ya debe de ser, o si ya nos tardamos o nos vamos a adelantar y demás. No, no, no. Va a ser paulatino, como ya lo hemos anunciado, pero en lo que quiero que centremos la atención es que en ningún momento hemos perdido la razón de ser de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Que en ningún momento, que lo único que ha pasado más bien es no podernos juntar. Que lo que ha pasado es que nunca hemos valorado como indispensable la fachada de la congregación per se, sino que lo importante es que si Jesús predicó sentado en un monte, o predicó y enseñó el mismísimo Señor arriba de una lancha a la orilla del mar, y que hizo sus milagros sin el más mínimo uso de tecnología, y que si el Señor pues hacía cosas, no vemos nosotros de ninguna manera como algo indispensable para poder congregarnos el hecho de tener las comodidades de un auditorio, de una situación de concierto y demás, música, ya todo como ahora se estructura. Hay países en donde pensar en eso es imposible porque ni siquiera se pueden congregar, porque si se congregan los meten a la cárcel y o los matan. Entonces debemos de abrir nuestro entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo y entender qué es lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante para nosotros como creyentes? Y lo verdaderamente importante como creyentes es que en la iglesia nosotros somos parte de esta bendición, columna y baluarte de la verdad. Es la casa de Dios, es donde Dios habita. Y si nosotros somos templo del Espíritu Santo por la obra del Espíritu Santo, al haber regenerado nuestra naturaleza pecadora y habiendo nacido de nuevo, seguimos tan completos y tan enteros. Sí, las emociones y el amor filial entre nosotros, pero jamás va a sustituir al amor ágape entre nosotros, que es de lo que habla toda la Biblia. Cuando habla la Biblia de amor entre los hermanos, habla de amor ágape. Y el amor filial cuando se pueda, si se puede. Pero antes, pues no tenían absolutamente nada de tecnología. No sé si se sentaban o no, tenían donde sentarse. El chiste es que Pablo una vez estaba predicando antes de irse de ese lugar y le dieron las 24 horas predicando y un muchacho estaba sentado en la ventana y que se cae el muchacho porque se quedó dormido. Total que el muchacho se murió porque estaba sentado en una ventana y Pablo seguía predicando. Pablo, Pablo. O sea, seguía predicando y predicando. Este muchacho, pum, se cayó, se murió. Bueno, Pablo se pone encima de él y revive el muchacho. Y ya al otro día, ya un tiempo después amaneció, ya lo fueron a despedir. Todos lloraron y se abrazaron, ¿no? No tenían absolutamente nada. Absolutamente nada, y eran tan iglesia como la que hoy debemos de ser. No había absolutamente ningún estimulante sensorial más allá de lo que se oía espiritualmente con el Espíritu Santo. Entonces, si podemos en sí, para terminar, la enseñanza de una doctrina de esta sección es nuevamente que la iglesia es precisamente donde dice, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Versículo 16. Indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, que es el misterio del servicio, del misterio de la obra de Dios, que es Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Si esto lo oyes por boca de un maestro o de un predicador o de alguna autoridad de la iglesia físicamente, es exactamente si lo oyes del mismo predicador, de la misma autoridad de la iglesia por un medio electrónico, aunque no estés en medio de una gran congregación. Con esto termino entonces. Le doy gracias a Dios por tu vida. Te pido que te suscribas al canal, que compartas este video, aunque es muy particular para nosotros de Renuevo de Amistad, dado que me enfoqué hoy sí como una excepción específicamente a nosotros para tratar de explicar, pues como iglesia, en dónde estamos, de acuerdo con la doctrina, dónde estamos y de acuerdo con la doctrina que debemos de hacer. Te pido que entonces que compartas este video si lo consideras pertinente a otras personas y que todo lo que ya sabemos vamos a seguirlo haciendo, la transmisión los domingos a las 10 de la mañana por el muro de Facebook. Estamos con alabanza y con la predicación. La alabanza, que puedes tú alabar a Dios estando en medio de un concierto multitudinario o en la intimidad de tu hogar o donde lo veas, cuando quieras verlo, como quieras verlo, pero somos un solo espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros, somos un solo templo, somos un solo cuerpo de Cristo y bendito sea Dios. También te recuerdo que está en la descripción de este video, en la descripción del video están todos los datos relacionados con Renuevo de Amistad y lo que viene siendo el número de cuenta para depósitos de lo que son ofrendas, diezmos y donativos. Le doy gracias a Dios entonces por tu vida, que Dios te bendiga y estamos entonces el siguiente domingo si Dios nos perseguirá. Muchas gracias y que Dios te bendiga.